El éxtasis consiste en saber que nadie te está dando la mano. ¿Qué es lo más importante en tu religión? ¿Ser uno mismo o conocerse a uno mismo? ¿Acaso crees que son cosas diferentes? ¿Cómo puedes conocerte a ti mismo si no eres tú mismo? Y viceversa. ¿Cómo puedes ser tú mismo si no sabes quién eres? Ser uno mismo y conocerse a uno mismo no son cosas distintas, de ahí que no se plantee la cuestión de elegir. Son dos aspectos de un mismo proceso. Tienes que trabajar en ambos a la vez, simultáneamente. Ninguno de los dos se puede pasar por alto. Sin embargo, es más fácil comenzar por ser tú mismo, es más fácil porque otras personas te han distraído de ti mismo. Las máscaras que llevas no son una imposición propia. Te han obligado a ser alguien distinto del que eres. De ahí que sea más fácil eliminarlas. Es más fácil liberarse de cualquier tipo de esclavitud, porque ¿quién quiere ser esclavo? Esa no es la naturaleza de ningún ser, ni humano ni no humano. La esclavitud va contra la existencia, de ahí que sea más fácil eliminarla. Siempre es una carga, y en lo más profundo continúas luchando contra ella. A pesar de que en la superficie lo seas, en lo más profundo nadie puede conseguir que lo aceptes. En lo más profundo de tu ser, siempre la rechazas, de modo que es más fácil eliminarla. El proceso es simple. En cada cosa que hagas, en cada cosa que pienses, en cada cosa que decidas, recuerda algo. ¿Proviene de ti o es otra persona la que está hablando? Te sorprenderá descubrir la auténtica voz. Quizá sea tu madre. Volverás a oírla hablar. Quizá sea tu padre. No es difícil descubrirlo. Permanece ahí, grabado en ti tal y como te llegó la primera vez. El consejo, la orden, la disciplina, el mandamiento. Puedes encontrar a muchas personas. Al sacerdote, a los profesores, a los amigos, a los vecinos, a los familiares. No hace falta que luches. Por el simple hecho de saber que no es tu voz sino la de otra persona, sabes que no la seguirás. Sean cuales sean las consecuencias, buenas o malas, ahora estás decidiendo ir por tu cuenta, estás decidiendo ser maduro. Ya llevas demasiado tiempo siendo un niño. Llevas demasiado tiempo siendo dependiente. Ya llevas demasiado tiempo escuchando esas voces y obedeciéndolas. ¿Y dónde te han conducido? Al caos. De modo que descubre de quién es esa voz y dile adiós, porque la persona que te dio esa voz no era tu enemigo, su intención no era mala. Sin embargo, no se trata de su intención, se trata de que impuso algo en ti que no está surgiendo de tu verdadera fuente interior, y todo lo que proviene del exterior te convierte en un esclavo psicológico. Únicamente tu voz te conduce a tu florecimiento, a la libertad. Sí, al principio el camino parecerá peligroso porque siempre le estabas dando la mano a tu padre, a tu sacerdote, a tu rabino, a tu madre. Y cuando el niño le da la mano al padre no tiene miedo, no hay ningún peligro. Puede confiar en su padre. Sin embargo, ahora estás dándole la mano solo en la imaginación. Ya no hay padre. Es únicamente la imaginación. Y es mejor saber que estás solo y que no hay ninguna mano para ayudarte, porque entonces intentarás encontrar tu propio camino para protegerte a ti mismo contra los peligros. Es peligroso seguir creyendo que todavía estás protegido cuando realmente no es así. Eso es lo que les ha ocurrido a millones de personas en el mundo. Sienten que están protegidos, protegidos por Dios, protegidos por todo tipo de cosas. No hay Dios. No hay nadie que te proteja. Estás solo y tienes que aceptar tu soledad con alegría. De hecho, supone un gran éxtasis que no haya nadie que te dé la mano. Mi abuelo me quería mucho, precisamente por mis travesuras. Incluso a su avanzada edad él era travieso. Nunca le gustaron mi padre ni mis tíos, porque estaban en contra de las travesuras de este anciano. Todos le decían: ahora tienes 75 años y deberías comportarte bien. Tus hijos ya tienen 50 y 55 años. Y tus hijas, 50 años. Sus hijos están ya casados y han tenido hijos, y tú sigues haciendo cosas que nos avergüenzan. Yo era el único con el que se llevaba bien, porque yo adoraba a ese anciano por la sencilla razón de que no había perdido su infantilidad a pesar de que tenía 70 años. Era tan travieso como un niño. Y hacía travesuras incluso a sus hijos, a sus hijas y a sus yernos, y ellos se quedaban asombrados. Yo era su único confidente porque conspirábamos juntos. Evidentemente, había muchas cosas que no podía hacer, así que tenía que hacerlas yo. Por ejemplo, su yerno dormía en la habitación y mi abuelo no podía subir al tejado, pero yo sí que podía. De modo que conspirábamos juntos. Él me ayudaba, hacía de escalera para que yo subiera al tejado y quitara una teja. Así, con solo una caña de bambú y un cepillo atado a ella, por la noche, le tocaba la cara a mi tío.
Él se ponía a gritar, y toda la casa acudía corriendo. ¿Qué pasa? Pero para entonces nosotros ya habíamos desaparecido. Él decía. Había un fantasma o alguien que me estaba tocando la cara. Intenté atraparlo, pero no pude porque estaba oscuro. Mi abuelo seguía siendo completamente inocente y yo me daba cuenta de la gran libertad que tenía. Era el mayor de toda mi familia. Debería haber sido el más serio y el más apesadumbrado por todos los problemas y todas las ansiedades, pero nada le afectaba. Todo el mundo estaba serio y preocupado porque había muchos problemas. El único que no estaba preocupado era él. No obstante, hay una cosa que nunca me gustó, por eso me he acordado de él ahora, y era dormir con él. Tenía la costumbre de dormir con la cara tapada y yo tenía que dormir también con la cara tapada, y eso era agobiante. Se lo dije claramente. Estoy de acuerdo en todo lo demás, pero esto no puedo aguantarlo. Tú no puedes dormir con la cara destapada, pero yo no puedo dormir con la cara tapada, me ahogo. Sé que lo haces con todo el cariño, me abrazaba y me tapaba completamente, eso está muy bien, pero por la mañana mi corazón habrá dejado de latir. Tu intención es buena, pero por la mañana tú estarás vivo y yo ya me habré marchado al otro mundo. De modo que nuestra amistad es fuera de la cama. Él quería que durmiera con él porque me quería mucho, así que me decía, ¿por qué no vienes y duermes conmigo? Yo le contestaba, sabes perfectamente que no quiero que nadie me ahogue, por mucho que su intención sea buena. Tú me quieres y te gustaría abrazarme incluso por las noches. También solíamos ir a dar un largo paseo por las mañanas, y algunas veces por la noche cuando había luna. Sin embargo, nunca le permití que me diera la mano. Y él me preguntaba, ¿por qué? A lo mejor te caes, o te tropiezas con una piedra o con otra cosa. Yo le decía, pues mejor. Deja que me tropiece, no me moriré por eso. Eso me enseñará a no tropezar, a estar alerta, a recordar dónde están las rocas. Sin embargo, si me das la mano, ¿hasta cuándo podrás darme la mano? ¿Cuánto tiempo vas a poder estar conmigo? Si puedes garantizarme que estarás conmigo siempre, entonces, por supuesto que quiero que me des la mano. Era un hombre muy sincero, así que admitió. Eso no puedo garantizártelo, ni siquiera puedo garantizarte el día de mañana. Y hay algo cierto, tú vivirás más y yo estaré muerto, de modo que no voy a estar aquí siempre para darte la mano. Yo le dije. Entonces, es mejor para mí que aprenda a partir de este momento, porque un día me dejarás aquí en medio, sin ayuda. Y si me has enseñado a darte la mano, solo habrá dos caminos. O empiezo a vivir en una ficción. Dios Padre. ¿Por qué se llama a Dios Padre? Sí, hay dos tipos de religiones en el mundo. Unas llaman a Dios Madre, y otras lo llaman Padre. La mayoría de las religiones llaman a Dios Padre por la sencilla razón de que la mayoría de las sociedades son patriarcales, machistas. Sin embargo, en el mundo hay algunas pequeñas tribus que siguen siendo matriarcales, en las que la mujer ocupa una posición más alta que el hombre. Evidentemente en esas sociedades Dios no puede ser un hombre. En esas sociedades Dios es madre. En cambio, no hay ninguna sociedad que llame a Dios tío. Es curioso, muy curioso, porque tío es una palabra más antigua que padre. Padre no es muy antigua. Es una incorporación tardía al lenguaje. Si te remontas más atrás, descubrirás que había sociedades en todo el mundo, al igual que ocurre con otros animales, con los pájaros, en los que la madre se ocupaba de todo. La función del padre finalizaba una vez que la mujer quedaba encinta. De hecho, antiguamente era difícil saber quién era el padre. De modo que a todos los hombres de la edad del posible padre alguien era el padre, se les llamaba tío. Por lo tanto, tío es una palabra más antigua, más prestigiosa. La palabra padre solo apareció después, cuando el hombre sintió deseos de posesión hacia la mujer. Surgió con la propiedad privada. La palabra padre está ligada a la propiedad privada. Cuando la gente comenzó a tener propiedad privada, su tierra, su casa, quisieron estar seguros de su hijo, porque era quien iba a heredar. Entonces la monogamia se convirtió en el sistema fundamental. Tenías que casarte con una mujer, y la mujer tenía que permanecer completamente sometida y comprometida contigo para que no hubiera ninguna posibilidad de que concibiera un hijo con otro hombre, y que éste poseyera tu propiedad. Todo este negocio de la monogamia es una cuestión económica, no psicológica. Pero el hombre se mantuvo libre. Creó las prostitutas y todo tipo de argucias para liberarse de la monogamia sin molestar a la mujer. Sin embargo, la mujer tenía que permanecer totalmente dedicada al hombre. No solo en la vida, también en la muerte. En la India, la mujer tenía que morir con el marido. Tenía que saltar viva a la pira funeraria en la que estaban quemando al marido, porque éste era muy celoso.
¿Qué garantía tengo de que cuando yo muera, mi mujer no empiece una relación con otra persona? Pero el problema principal era evitar que la propiedad que había acumulado se la había ganado, la había explotado o la había robado para conseguirla fuera a manos de otra persona. Debía ir a su propia sangre. De modo que si un día sientes que te falta la mano de tu padre, comienzas a crear una ficción. Dios Padre, que por supuesto es invisible, te está dando la mano y te está guiando. Yo le dije a mi abuelo: no quiero encontrarme en la situación de tener que crear una ficción para vivir, quiero vivir una vida real, no una vida ficticia. No soy un personaje de novela. De modo que déjame solo, deja que me caiga. Intentaré levantarme. Espera, limítate a observar, y eso será un acto más compasivo hacia mí que darme la mano. Él lo comprendió y me dijo: tienes razón, llegará un día en que no estaré aquí. Es bueno caerse algunas veces, resultar herido, levantarse, perderse de vez en cuando. No tiene nada de malo. En el momento en que descubres que te has desviado, vuelves. En la vida se aprende por medio de la prueba y el error. De modo que cuando empiezas a escuchar las voces y están grabadas exactamente igual a como las oíste, te sorprenderás al intentar descubrir quién te está hablando. Simplemente te reirás. Ah, esta es mi madre. Hace 20 años que no la veo, y sigue intentando manipularme. Puede que esté muerta, pero sigue intentando agarrarte por el cuello desde la tumba. Su intención no es mala, pero te está dejando paralizado. Yo solía decirle a mi padre: no me des ningún consejo aunque te lo pida. Tienes que ser muy directo conmigo. Solo tienes que decirme: descubre tu propio camino. No me des consejos. Porque teniendo un consejo a tu disposición tan fácilmente, ¿quién se molesta en buscar su propio camino? Yo no he dejado de decirles a mis profesores: por favor, recordad una cosa. No quiero vuestra sabiduría. Simplemente enseñadme vuestra materia. ¿Usted es un profesor de geografía y está intentando enseñarme moral? ¿Qué tiene que ver la moral con la geografía? Me acuerdo del pobre hombre que era mi profesor de geografía. No sabía cómo actuar porque yo había cogido algo del bolsillo del compañero que estaba sentado a mi lado. Le había cogido dinero del bolsillo y este profesor me estaba diciendo: no hagas eso. Yo repliqué: eso no es problema suyo. Usted es un profesor de geografía y esto es una cuestión de moral. Si quiere, estoy dispuesto a ir al director. Pero usted viene conmigo. Lo he leído y en ninguna parte en el programa de geografía dice que no se pueda coger el dinero de los demás. El dinero no es más que dinero, es de aquel que lo tiene. Ahora es mío. Puede que hace unos momentos fuera suyo, pero ahora lo ha perdido. Tiene que estar más alerta. Si quiere aconsejar a alguien, aconséjele a él para empezar. ¿Qué necesidad hay de traer tanto dinero a la clase de geografía? No hay nada que comprar, nada que adquirir, no vamos a ir de compras. ¿Por qué se trajo aquí este dinero? Pero si se lo trajo, debería estar alerta. No es mi culpa, es culpa suya, yo simplemente me he aprovechado de ello, estoy en mi derecho. Todo el mundo tiene derecho a aprovecharse de las situaciones. Me acuerdo de aquel pobre hombre. Siempre tenía problemas conmigo. Cuando me veía fuera de la clase me decía: puedes hacer lo que quieras, pero no traigas tanta filosofía a la pobre geografía. Además, yo no sé nada de filosofía, solo sé de geografía. Y tú le das la vuelta a la cuestión de tal manera que incluso por la noche sigo pensando si era geográfica, religiosa o filosófica. Justo enfrente de mi colegio había 2 árboles cadamba maravillosos. La cadamba es una flor muy fragante, y yo, siempre que podía escaparme de las clases, solía sentarme sobre esos árboles. Era el mejor lugar, porque los profesores y el director solían pasar por debajo, pero a nadie se le ocurría que yo estaba escondido en el árbol. Y los árboles eran frondosos. Sin embargo, cada vez que pasaba el profesor de geografía por allí, no podía evitar tirarle un par de piedras a la cabeza. Entonces miraba hacia arriba y me decía: ¿qué estás haciendo ahí? Un día le dije: esto no es la clase de geografía. Ha interrumpido mi meditación. Y él me respondió: ¿y qué me dices de las 2 piedras que me han caído sobre la cabeza? Yo le respondí: ha sido una coincidencia. Yo tiré las piedras y, curiosamente, apareció usted justo en ese momento. Voy a pensar en ello ahora. Usted también puede pensar cómo ocurrió. Solía ir a mi casa y decirle a mi padre: las cosas están llegando demasiado lejos. Era un hombre calvo y en hindi calvo se dice munde. Se llamaba Choctelal, pero lo llamaban Choctelal Munde. Pocas veces decían Choctelal Munde era suficiente, porque era el único hombre completamente calvo. Cuando pasaba por su casa y llamaba, salía su mujer u otra persona y me decían:
¿Por qué lo torturas? Lo torturas en el colegio, lo torturas en el mercado, lo torturas en el río cuando se va a bañar. Un día abrió la puerta a su mujer y me dijo, ¿vas a dejar de torturar a Munde o no? Y él estaba justo ahí, detrás de ella. Cogió a su mujer y le dijo, tú también me llamas Munde. Este niño ha extendido por toda la ciudad la idea de que me llamo Choquelal Munde, y ahora también mi propia mujer se ha convertido a su causa. Te voy a matar como me llames Munde. Puedo perdonar a los demás, pero no a mi propia mujer, en mi propia casa. Sin embargo, yo seguía insistiendo a mis profesores. Por favor sigan su camino y no me den ningún consejo que no tenga que ver con su materia, así podré explorar mi vida a mi manera. Sí, cometeré muchos fallos, muchos errores. Estoy deseando cometer fallos, errores, porque es la única manera de aprender. No hay otra manera de aprender. Si haces un aprendizaje completamente infalible, de modo que no haya fallo ni error posible, te convertirás en un loro. Puede que comiences a repetir palabras, frases, pero no sabrás exactamente el significado de lo que estás diciendo. De modo que en primer lugar descubre las voces que hay en tu interior. Es sencillo. Cada vez que vayas a decidir hacer algo, siéntate en silencio y escucha la voz que te dice que hagas eso o no hagas aquello. E intenta encontrar de quién es esa voz. Una vez que hayas descubierto si es de tu padre, de tu madre, de tu tío, de tu profesor, de tu tía, de tus hermanas, será muy fácil. Dale las gracias a tu hermano y dile, muy amable por tu parte. Aunque estás muerto sigues cuidando de mí, pero por favor, ahora déjame solo. Una vez que le hayas dicho a una voz con claridad, déjame solo, se romperá tu conexión con ella, tu identidad con ella. Era capaz de controlarte porque tú pensabas que era tu voz. Toda la estrategia consistía en la identidad. Estabas pensando, esta es mi voz, es mi pensamiento, de ahí que estuvieras haciendo lo que decía. Ahora sabes que no es tu pensamiento, que no es tu voz. Es algo ajeno a tu naturaleza. Basta con reconocerlo. Limítate a darle las gracias a tu padre. Sigues cuidando de mí, pero ya no necesito que me cuiden. Me has hecho lo suficientemente maduro para que ahora pueda empezar a cuidar de mí mismo. Libérate de las voces que hay en tu interior, y pronto te sorprenderá oír una callada y tenue voz, que nunca habías oído antes. No puedes descubrir de quién es. No, no es la voz de tu madre, no es la voz de tu padre, no es la voz de tu sacerdote, no es la voz de tu profesor, entonces, de repente, descubres que es tu propia voz. Por eso no eras capaz de encontrar su identidad, a quién pertenecía. Siempre ha estado ahí, pero sigue siendo una voz muy tenue, porque fue reprimida cuando eras muy pequeño y la voz era muy suave. No era más que un brote, y quedó cubierta con todo tipo de basura. Y ahora estás cargando con esa basura y te has olvidado de la planta que es tu vida, que todavía está viva esperando que la descubras. Descubre tu voz. Después, síguela sin miedo. Allí donde te conduzca, será el objetivo de tu vida. Será tu destino. Solo allí encontrarás la plenitud, la satisfacción. Solo allí florecerás. Y en ese florecimiento, tiene lugar el conocimiento. ¿Cómo puedes conocerte a ti mismo? Ni siquiera has crecido. Quizá sigas siendo una semilla, quizá ni siquiera pudo surgir el brote. Todas las religiones se ocupan de eso. Enseguida bautizan al niño, lo circuncidan, realizan alguna ceremonia hinduista. Y el niño no tiene ni idea de lo que le estás haciendo. Espera. Incluso para tener derecho a votar tiene que esperar 21 años. Simplemente para participar en política de tercera clase necesitará 21 años de vida. En cambio, para la religión, no hace falta madurez. Quizá 42 años sea el tiempo adecuado para que una persona decida acerca de la religión. Pero no lo es cuando el niño nace y otros deciden por él. Sí, puedes llevarle a votar. Puedes darle el voto y puedes sujetarle la mano para que lo introduzca en la urna, y puedes hacer que elija al presidente, al primer ministro. Pero el niño no será inconsciente de lo que está ocurriendo. ¿Qué es esta caja, y qué son todos estos papeles? Sin embargo, no haces eso. Comprendes que para la política hacen falta al menos 21 años para que la persona pueda entender. En cambio, para la religión no le das ningún tiempo. Existe una razón para ello. Tienes miedo, porque si le das tiempo y no le creas un lío mental antes de que empiece a pensar por sí mismo, comenzará a escuchar su propia voz. Entonces, no tendrás nada que hacer. Nunca serás capaz de hacerle judío o cristiano o hindú o maometano. Puede que un día se vuelva religioso, pero será fruto de su propia búsqueda.
Puede que un día encuentre caminos que le conduzcan al silencio, formas de dirigirse al centro más profundo de la existencia, pero eso será fruto de su propia exploración. Y recuerda una cosa. Todo aquello que descubres por ti mismo te produce éxtasis. Incluso Dios. Si te lo dan como algo ya hecho, no encontrarás ningún éxtasis en él. Puedes ver el éxtasis de los niños cuando corren por la orilla del mar buscando conchas que no tienen ningún valor. Cuando era pequeño solía pasar por el río. Solía tener muchos bolsillos, insistía en que quería tener muchos bolsillos. Mi padre me decía, no tiene sentido. La gente me pregunta, siempre estás dando problemas por una razón o por otra. ¿Por qué tienes que tener 4 bolsillos delante y 2 bolsillos a los lados? Porque los necesito, le respondía yo. Mis necesidades y las tuyas son distintas. Yo nunca te he dicho que deberías tener tal número de bolsillos o que no deberías tenerlos, eso es asunto tuyo. Yo necesitaba bolsillos porque cuando iba al río encontraba tantos tesoros, tantas piedras maravillosas, de muchos colores, que me pasaba las horas caminando por la arena para recogerlas. Y volvía a casa cargado, casi pesando el doble. Cuando mi padre me veía entrar en casa me decía, ¿para eso te sirven los bolsillos? ¿Es que estás loco? ¿Por qué traes todas esas piedras? Después tenemos que tirarlas, ¿no lo entiendes?, replicaba yo. Puedes tirarlas, pero si entendieras al menos una cosa muy simple, me siento tan emocionado, tan alegre cuando veo todas esas piedras. No me interesa tu dinero ni nada más, solo colecciono piedras. Pero lo divertido era buscarlas, encontrarlas lejos, en la orilla del río. Simplemente encontrar una piedra bonita. Un día mi padre se hartó tanto que cogió a 4 trabajadores y les dijo, id al río y traedme todas las piedras que podáis, porque mi hijo pierde un montón de horas allí todos los días. De modo que trajeron cubos llenos de piedras. Sabían exactamente dónde cogerlas, yo no sabía que había una mina y las dejaron en mi pequeña habitación, donde tenía mi propio mundo, donde nadie tenía permitido el paso. Puedes quedarte con todas estas piedras. Ahora no hace falta que vayas allí porque no encontrarás más. Hemos recogido piedras de todos los colores y de todos los tipos para ti, pierdes demasiado el tiempo, dijo mi padre, has estropeado mi diversión. No se trataba de las piedras, se trataba de encontrarlas, le expliqué. Ahora me doy cuenta. Aquí hay miles de piedras y no siento ninguna alegría. Llévatelas. Has destruido algo, pero yo pensaba que te encantaban las piedras, se sorprendió. No, no se trata de que me encanten las piedras, era el hecho de encontrarlas, dije. Las piedras no eran más que una excusa. A veces encuentras piedras, a veces mariposas, a veces flores, a veces la verdad. Pero recuerda, la belleza está en el hecho de descubrir, no en aquello que descubres. Eso no es más que una excusa, se haga lo que se haga, resulta muy difícil hacerte feliz, se lamentó. Eso es verdad, reconocí. No trates nunca de hacer feliz a nadie. Nadie puede hacerlo. Puedes hacerme infeliz, eso es posible, pero feliz, eso es simplemente mi derecho, serlo o no serlo. No puedes obligarme a ser feliz. Sería una imposición. ¿Estás intentando hacerme feliz apilando todas estas piedras delante de mí? Pero pasaba constantemente con todo. Poco a poco comenzaron a pensar, este niño es un poco excéntrico, así que déjalo solo. Cuando era muy pequeño tenía el pelo largo como una niña. En la India los chicos no tienen el pelo tan largo. Al menos en esa época no se permitía. Yo llevaba el pelo muy largo, y cada vez que entraba en mi casa se entraba desde la tienda, la casa estaba detrás de la tienda, de modo que para entrar tenía que pasar por la tienda. Mi padre estaba ahí, con sus clientes, que le preguntaban, ¿de quién es esta niña? Mi padre me miraba y respondía, ¿qué puedo hacer? No me hace caso. Y se sentía ofendido. No hace falta que te ofendas, le decía yo. No veo cuál es el problema. Si alguien me dice que soy una chica o un chico, ese es su problema. ¿Qué diferencia hay para mí? Sin embargo, a él le ofendía que dijeran que su hijo era una chica. Simplemente la idea de un niño y una niña. En la India cuando nace un niño se oyen los gongs, las bandas y las canciones, y se reparten dulces por toda la vecindad. Pero cuando nace una niña, no ocurre nada. Sabes inmediatamente que ha nacido una niña porque no hay ni gongs, ni campanas, ni banda, ni canciones, ni se reparten dulces ni nada. Eso quiere decir que ha nacido una niña. Nadie irá a preguntarte, ¿por qué te sentirías ofendido? Tendrías que decir que ha nacido una niña. El padre está sentado con cara triste, ha nacido una niña. De modo que se dijo, es curioso. Tengo un chico, pero estoy sufriendo por tener una chica.
Así que un día se enfadó realmente porque el hombre que le había preguntado esa vez era un hombre muy importante. Era el recaudador de impuestos del distrito. Estaba sentado en la tienda y le preguntó: ¿de quién es esta niña? Qué raro. Por la ropa parece un niño, y lleva todos los bolsillos llenos de piedras. ¿Qué puedo hacer? Contestó mi padre. Es un niño, no una niña. Hoy le cortaré el pelo. Ya está bien. De modo que vino con las tijeras y me cortó el pelo. Yo no le dije nada. Fui al barbero que estaba justo enfrente de mi casa. Era un adicto al opio, un hombre maravilloso, pero a veces te afeitaba la mitad del bigote y se olvidaba de la otra mitad. Tú estabas sentado en la silla con la tela alrededor del cuello y él había desaparecido, así que te ponías a buscarlo. ¿Dónde se habrá ido? Era difícil, nadie sabía dónde había ido. Y con medio bigote, ¿dónde ibas a ir a buscarlo? Pero era el único que me gustaba, porque se tomaba horas en su trabajo. Te contaba miles de cosas que no tenían nada que ver con nada en el mundo. A mí me gustaba. De este hombre, Natura así se llamaba, aprendí cómo funciona la mente humana. Mi primer contacto con la mente humana vino de él, porque no era un hipócrita. Decía lo que se le pasaba por la mente, de hecho, no había ninguna diferencia entre su mente y su boca. Decía lo que había en su mente. Si estaba peleándose con alguien en su mente, comenzaba a pelearse en voz alta, aunque no hubiera nadie allí. Yo era el único que no le preguntaba: ¿con quién te estás peleando? Así que estaba muy contento conmigo, tan contento que nunca me cobraba por cortarme las uñas ni cosas así. Aquel día fui allí y le dije: Caca, si estás en tus cabales, afeítame la cabeza. Solíamos llamarle Caca, que quiere decir tío. Estupendo, dijo él. No estaba en sus cabales porque si lo hubiera estado se habría negado, ya que en la India solo te afeitas la cabeza cuando muere tu padre. Si no, no te la afeitas nunca. Pero él había tomado una buena dosis de opio y me afeitó la cabeza al cero. Así está bien, le dije. Volví a casa y mi padre se me quedó mirando y me preguntó: ¿qué ha pasado? ¿Qué sentido tenía? Repliqué: me cortaste el pelo con las tijeras. Volverá a crecer. Así que ya no hay pelo. Caca estaba dispuesto. Le pregunté y me dijo que estaba dispuesto. Siempre que no haya ningún cliente puedes venir y te afeitaré la cabeza al cero, y no tienes que pagarme. Así que no tienes que preocuparte. A mí no me cobra porque nadie le escucha y yo soy el único que lo hago, pero sabes perfectamente que esto creará más problemas, se lamentó mi padre. En aquel momento llegó un hombre. ¿Qué ha ocurrido? ¿Se ha muerto el padre de este niño? Preguntó. Era mejor cuando eras una niña. Ahora estoy muerto, exclamó mi padre. Haz que te crezca el pelo lo más rápido posible. Ve a Caca, ese opiómano, y pregúntale si puede ayudarte de alguna manera. De lo contrario tendré más problemas. Empezará a venir toda la ciudad. Empezarás a dar vueltas por la ciudad y todo el mundo pensará que tu padre ha muerto y comenzarán a venir aquí. Y comenzaron a ir. Esa fue la última vez que me hizo algo. Después de aquello me dijo: ya no voy a hacer nada. Es peor, yo no te lo pedí. Yo estaba haciendo lo mío y tú interferiste innecesariamente, le recriminé. Nunca le permití que me aconsejara. Y muy pronto toda mi familia entendió que tenía aversión a los consejos, porque hacía justo lo contrario de lo que me decían que hiciera, para evitar que me aconsejaran. Les decía: si me dais un consejo haré justo lo contrario, de modo que no quiero que nadie me aconseje. No quiero llevar en mi interior durante toda la vida esas voces. Por favor, dejad mi mente limpia. Quiero oír mi propia voz, si es que hay alguna. Si no hay ninguna, seré completamente feliz con eso. Estoy feliz con mi autenticidad. Poco a poco entendieron que no debían entrometerse en mi camino, ya que no tenía sentido, creaba más problemas porque encontraba un camino que les daba más problemas a ellos. Finalmente, llegó un momento en que cuando estaba sentado en mi habitación mi madre me miraba y decía: no hay nadie aquí. Quiero que vaya alguien al mercado a comprar verduras y yo tampoco veo a nadie, respondía yo. No hay nadie. Solo estoy yo, no hay nadie. Yo no contaba como alguien, era nadie. Me veía frente a ella y decía: no veo a nadie. Y estaba de acuerdo conmigo. No veo a nadie, la habitación está vacía, y se marchaba a buscar en otro lugar a alguien a quien enviar al mercado. En el momento en que me reconocieron como nadie, puedo ver en mí mismo que desde ese momento no escuché ninguna voz. Debió de ser cuando yo tenía 9 o 10 años cuando lo reconocieron. Tuvieron que reconocerme como nadie. No contar conmigo de ninguna manera, no depender de mí para nada, ni para las pequeñas cosas. Mi madre decía: ve y trae una docena de plátanos, y yo iba. El mercado no estaba lejos, solo a medio kilómetro.
Era un lugar pequeño. Pero en ese medio kilómetro, me encontraba a tanta gente y hablaba tanto con ellos que cuando llegaba al mercado me había olvidado para qué había ido. E incluso se había hecho tarde. Tenía que coger algo a toda prisa porque el sol se estaba poniendo o hacía tiempo que ya se había puesto. Volvía a casa y preguntaba, ¿qué era lo que querías? No sirves para nada, decía mi madre. Te había pedido algo muy sencillo, una docena de plátanos, y te ha llevado 5 horas volver con las manos vacías a preguntarme qué quería, qué le voy a hacer. Preguntaba yo. Había tanta gente en el camino, tantos problemas, preguntas, discusiones, que cuando llegué al mercado me había olvidado, así que tuve que volver. Ellos dejaron de pensar que podía servir para algo, pero eso me ayudó muchísimo. Poco a poco me convertí en una ausencia en mi propia casa. La gente pasaba, pero era como si yo no estuviera allí. No hacía falta que me saludaran. No hacía falta preguntarme nada. Recuerdo que desde entonces no encuentro ninguna voz. Pero habían hecho todo lo posible, así que cuando empecé a trabajar por mi cuenta tuve que pasar a través de todas esas voces y abandonarlas conscientemente. No es un proceso difícil, solo tienes que reconocer que esa no es tu voz, es la voz de tu padre, la voz de tu madre, la voz de tu rabino, y tienes que agradecérselo. Ha sido muy amable por tu parte que me siguieras hasta ahora, pero ya no lo hagas, no más. Aquí nos separamos. Una vez que te quedas vacío de todas esas voces, solo entonces, porque en la muchedumbre, en el mercado en el que te has convertido en tu interior es casi imposible oír tu propia voz. Ese es el principio de ser tú mismo. Después ocurren muchas más cosas, pero eso es muy natural, no tienes que hacer nada al respecto. Lo único que debes hacer es negar las voces que han estado tapando tu voz. Una vez que ha ocurrido eso, comienzas a cultivar tu propia visión. Poco a poco comienzas a darte cuenta de problemas de los que antes no eras consciente porque ibas cargando con las respuestas. Por primera vez comienzas a escuchar preguntas de gran importancia, que ni siquiera sabías que tenías. Tu pregunta, por el mero hecho de que sea tuya, es importante, porque en esa misma pregunta se oculta la respuesta. Tiene que ser tu pregunta, solo entonces llevará su propia respuesta. Sin embargo, los denominados bienhechores no hacen más que darte sus preguntas, sus respuestas. Nadie se preocupa de si es tu pregunta o tu respuesta. De hecho, tienen miedo de que algún día encuentres tu pregunta. El día que descubras tu pregunta, todas sus respuestas ya no servirán, todas sus escrituras no serán más que basura. Además, tienen miedo de que si encuentras tu propio ser te conviertas en un individuo. La sociedad no quiere que seas un individuo. Quiere que seas cristiano, un buen judío, un buen hindú, respetable. Pero no quiere que seas un individuo, porque el individuo se mueve, actúa, vive en libertad. El individuo se sentirá feliz de morir, pero no se le puede convertir en un esclavo psicológico. Y una vez que eres un individuo es muy fácil conocerte a ti mismo, porque ahora tú eres tú mismo. Entonces solo tienes que cerrar los ojos y ver quién eres. De modo que no dividas la pregunta en dos. No me preguntes qué es más importante, si ser uno mismo o conocerse a uno mismo. Sé de dónde ha surgido la pregunta, ya que una de las afirmaciones más famosas de Sócrates es conócete a ti mismo, y uno de los grandes descubrimientos de la psicología moderna es sé tú mismo. De ahí la cuestión. ¿Qué es más importante? Sócrates no es alguien que puedas dejar en el pasado. Hay algunas personas que siempre serán contemporáneos. Sócrates es una de ellas. Cuando dice conócete a ti mismo está dando por hecho que no te puedes conocer a ti mismo sin ser tú mismo. De modo que si quieres conocerte a ti mismo tendrás que ser tú mismo. Son dos caras de una misma moneda. Para empezar, sé tú mismo, porque ya han perturbado demasiadas cosas en ti, han alejado demasiadas cosas de ti, te han quitado demasiado. Tu ser está cubierto con tantas capas de personalidad que tendrás que hacer exactamente lo mismo que con una cebolla. Pelarla. Cuando pelas la cebolla y quitas una capa, aparece otra nueva. Así estás tú, cubierto de capas de personalidad. Vale la pena recordar la palabra personalidad. Viene de la raíz persona. En el teatro griego, los actores solían llevar máscaras, y hablaban a través de la máscara. Sona significa sonido. Persona significa sonido que proviene de una máscara. No sabes quién es la persona, solo oyes el sonido y proviene de una máscara. La palabra personalidad proviene de la palabra persona. Es literalmente verdad. Tu personalidad no es más que muchas máscaras. Y todo lo que dices y haces proviene de la máscara. Nunca es realmente tú mismo, no tiene tu firma. De modo que abandona todas las personalidades. Y no tienes solo una, recuerda.
La gente normalmente piensa que tiene una personalidad. Eso es totalmente erróneo. Tienes muchas personalidades almacenadas, de modo que cuando necesitas una personalidad diferente cambias inmediatamente de máscara. Te conviertes inmediatamente en una persona diferente. No se pierde ni un momento. El cambio de una personalidad a otra se ha vuelto algo casi automático. Y hay tantas que no serás capaz de contar cuántas personalidades tienes. Cuantas más personalidades tengas, más refinado y más respetado serás en la sociedad. Obviamente tus personalidades te dan más facilidades, te permiten funcionar de muchas maneras en las que los demás no pueden funcionar. Gurdjieff solía jugar a un juego con sus discípulos. Se sentaba en el medio, con un discípulo a cada lado. Había trabajado mucho en las personalidades. Había trabajado tan conscientemente que se había vuelto capaz, como se vuelven capaces muchos actores, de mostrar simultáneamente dos facetas. Por un lado de su boca un discípulo veía que estaba contento y por el otro veía que estaba muy enfadado y que no era el momento de decir nada. Podía pegarte o hacerte algo. Era capaz de sonreír con la mitad de la boca, mientras la otra mitad permanecía triste y seria. Es difícil aprender, pero uno puede entrenarse. No es un gran problema. Los actores, los grandes actores, están continuamente haciéndolo. Tú ves la película entera, no ves que en un momento el actor tiene que reírse y al momento siguiente tiene que llorar. Mientras están filmando la película tiene que cambiar de personalidad. Tú solo ves la historia que te presentan, pero ¿qué le pasa al actor? Se enamora de una mujer a la que odia y muestra todo aquello que ni siquiera un enamorado sería capaz de mostrar. En los ojos, la cara, las palabras, el abrazo, en todo. En ese momento se convierte en el enamorado. Lleva toda la personalidad del amante de la mujer que tiene enfrente. En la segunda escena puede que tenga que llorar. Y los actores son capaces de llorar, de hacer que se les llenen los ojos de lágrimas. Al principio tiene que utilizar sustancias químicas para que le salgan lágrimas, pero solo si es un actor aficionado. Una vez que un actor es realmente capaz, ya no hace falta. Simplemente cambia de personalidad. Pone cara de tristeza, de pena y comienzan a brotarle las lágrimas. No solo te está engañando a ti, puede engañar a su propia química. Todas esas personalidades están continuamente moviéndose en ti. Eres una multitud, muchas personas juntas, todas ellas divergentes. Muchos enemigos en conflicto, lucha y pelea constante. Por eso ves a la gente tan angustiada. De lo contrario, no hay por qué estar angustiado, a no ser que tengas muchas voces en tu interior, en conflicto, luchando, tratando de controlar a todas las demás. Una voz intentando hacerse con el monopolio. Gurdjieff las llama los ios. Es lo mismo. Puedes llamarlas personalidades, ios o egos, y puedes empezar a buscarlas. Es un juego maravilloso observarlas. Por la tarde, decides que la mañana siguiente te levantarás a las 5. Esto es algo que llevas decidiendo muchos años, y sabes que todas las noches lo decides. Sin embargo, esta noche es diferente. Eso también lo sabes. Todas las noches has estado diciendo. Esta noche es distinta. Mañana me levantaré. Todo tiene un límite. Pero llevas diciendo lo mismo todas las noches. No estás diciendo nada nuevo, pero no eres consciente. A las 5, cuando suena el despertador, te limitas a apagarlo y te enfadas con él. Puede que tires el despertador, te des media vuelta y digas, con el frío que hace esta mañana, y este maldito despertador, y te vuelvas a dormir. Solo quieres dormir 5 minutos, y lleva años ocurriendo eso. Todas las mañanas, solo 5 minutos, vuelves a dormirte. Cuando te despiertas son las 9 y de nuevo estás arrepentido, triste, pensando, ¿cómo es posible? Había decidido levantarme. Y volverás a hacerlo, pero nunca creerás que la personalidad que decidió por la noche debía de ser una determinada personalidad y la que tira el despertador por la mañana es una personalidad diferente. No son una misma personalidad. No pueden ser una misma personalidad. La personalidad que estaba diciendo, mañana me levantaré, ya no está al mando, ya no está trabajando. Hay otra persona al mando, que dice, olvídate de todas esas estupideces, y tira el despertador y dice, vete a dormir. Fuera hace mucho frío, ¿es que estás tonto? Se está tan calentito y sienta también darse media vuelta, además, después de la molestia del despertador parece que se duerme incluso mejor. Cuando vuelves a despertarte a las 9 estás triste. Esta es una personalidad diferente. No es la que ha tirado el despertador. No es la que te dijo, solo unos minutos, y esta personalidad decide. Ahora, pase lo que pase, mañana me levantaré.
Seguirás haciendo esto toda tu vida, y no serás capaz de ver un hecho muy sencillo. Tienes muchas personalidades, a cada momento habla una personalidad distinta, habla de forma distinta, tiene ideas distintas. Simplemente obsérvala. El mero hecho de observarla supone una gran alegría, es una representación tan buena que no hace falta ir al cine. Puedes limitarte a cerrar los ojos y ver la película que sigue pasando, con tantos actores y tantas actrices. Allí tienes todo lo que necesitas. Metraje en bruto, sin editar. No obstante, antes de que llegues a conocerte a ti mismo tienes que ser tú mismo. Tienes que eliminar todas esas personalidades que son como capas de ropa y llegar a tu profunda desnudez. El principio comienza ahí. Lo segundo es muy simple. El problema es lo primero. Lo segundo es muy simple. Cuando hayan desaparecido las personalidades, cuando te haya abandonado la muchedumbre y estés solo, cierra los ojos. Entonces verás quién eres, porque ya no hay nadie más. Solo existe la conciencia de un gran silencio, de ningún objeto. Allí no encontrarás ningún dios, ningún alma, ningún ángel. Todo eso es ficción. Si te encuentras a alguien, recuerda que estás volviendo a tener alucinaciones. Si te encuentras a Jesús, échalo. Si te encuentras a Krishna, dile, vete. Este no es un sitio para gente como tú, déjame solo. Solo Buda tuvo la valentía de decir, si te encuentras conmigo en el camino, córtame la cabeza inmediatamente. Tienes que cortarle la cabeza de Buda. De lo contrario no estarás solo. Y, si no estás solo, ¿cómo vas a conocerte a ti mismo? En soledad, de repente, de la nada, surge la fragancia llamada iluminación. Te conviertes en un iluminado, por primera vez lleno de luz, desaparece toda la oscuridad. Ha terminado la noche, ha amanecido, y ese amanecer no se convertirá nunca en un anochecer.